las entradas que ha hecho Tchouaméni en la parte derecha del campo en los últimos 5 partidos. O sea, ahí no puedes competir. Pero yo también me Pero Alex no tiene ni idea de lo que le ha dicho hecho Ancelotti a Tchouaméni. Claro. De eso Alex todavía no lo controla. Pero es que lo tienes que contar, exacto. ¿para qué lo cuenta? Y ahí es donde está el periodismo. Pero visualmente hablando, no es lo mismo seguir a una persona, a un ser humano que está contándote algo que pues te mete en el relato, ¿no? Que un robot. Sí. Pero es que hay cosas que hace la inteligencia artificial podría coger narraciones tuyas y narrar un partido con tu misma voz, ¿no? Y ponerlo y a veces dudar, decir, ¿soy yo la que estoy contando esta cosa? ¿Es otra persona la que está contando esta cosa? Entonces pero al final necesita ir a un origen, o sea, que tú al final seas el inicio de esa inteligencia artificial. Entonces, claro, a lo mejor se puede dar, meten los nombres de todos los jugadores que hayas narrado tú, Alba, en todos estos partidos, y todas las jugadas y todas las acciones, y a lo mejor es capaz de hacerlo y desarrollarse ese sistema, pero necesita tu voz. Te necesita a ti, o necesita la voz de Fran, o necesita la voz de José María, o necesita mi voz. O sea, al final necesita una materia prima, y nosotros somos los que tenemos que dar esa materia prima. Entonces, yo creo que por eso no tenemos que estar peleados, que lo decía muy bien Vicente. Tenemos que ir de la mano y ayudarnos en ese sentido y sacar partido de las dos cosas. O sea, porque al final la inteligencia artificial está aquí para quedarse, no se va a ir. O sea, y mejorará y veremos dentro de, a lo mejor, 15 años cosas que ahora no vemos. O sea, hace 20 años o 30 años era para nosotros impensable pensar que íbamos a ver las cosas de avances tecnológicos que estamos viendo ahora, porque nuestra imaginación no da para eso. Ojalá diera, ¿no? Y seríamos inventores de algo extraordinario, pero no sabemos ni siquiera lo que nos depara el futuro en ese sentido, ¿no? O sea, que ahora es el inicio de la IA. Hablamos del audiovisual, la prensa escrita, 35 años en el periódico. José María, ¿te imaginas una crónica del Badajoz hecha con ChatGPT? Bueno, alguna vez me podría venir bastante bien porque ahora como vivimos demasiado acelerados. Quiero decir, yo antes hacía mis crónicas del Cacereño, del Badajoz o del Villanovense. Bueno, eso más bien las hacías tú. Fue mi primer jefe en prensa escrita, para que se entienda. Buena gente. Y bueno, pues yo las hacía para el día siguiente. Sin embargo, ahora las tengo que hacer para 5 minutos después. Y entonces con eso me peleo todos los días. ¿Qué pasa? Que yo no quedo tan contento de mi trabajo como quedaba antes. Porque antes podía lucirme, entre comillas, todas mis limitaciones y todo eso, pero ahora no puedo. Ahora tengo que escribir rápido para que esa crónica mía vaya a la web y que 5 minutos después esté ahí para que la gente me lea. Y eso, para mí, le resta romanticismo a mi profesión. Pero bueno, me estoy adaptando. No sé si ya es tarde o no, pero me estoy adaptando lo que buenamente puedo. Adaptación. Hablábamos también en las horas previas de cómo uno se va formando, ¿no? Y empieza a conocer TikTok, empieza a meterse ahí en ese mundo que va más rápido, ¿no? Que vas haciendo scroll, ¿no? A tantos vídeos. ¿Cómo es meterse en TikTok, en otra red social más, y generar ahí otra comunidad más de seguidores? Por ejemplo, para COPE, las redes sociales son una parte importante, ¿no? Y ahora mismo se está implementando lo que nosotros, o en COPE se llama como una radio omnicanal. Al final, ya los periodistas de radio, como decía Fran, no somos solo periodistas de radio, porque tú al final también tenemos dispositivos que nos ayudan a eso. Al final, con un teléfono móvil, nosotros nos convertimos en multimedia, porque puedes hacer un vídeo y eso ya te lleva a lo que era la tele anteriormente, ¿no? Y ahora vemos que, por ejemplo, en COPE nuestros programas se pueden ver en la tele, se pueden ver en YouTube, se pueden ver en Twitch. Enseguida que hay algo que consideran los que piensan o consideran o ha tenido repercusión en redes o se habla, pues enseguida de eso se sacan vídeos porque toda la radio constantemente se está grabando. Se intenta ser también ingenioso y hacer vídeos partiendo de las informaciones que nosotros tenemos, pero al final, pues eso, es una manera de hacerte viral y de llegar a la gente joven, ¿no? Porque en la radio entendemos, o la gente entiende que según vas siendo más mayor, o sea, en la etapa más madura de tu vida, es cuando conectas con la radio y lo que se pretende pues es enganchar también a las jóvenes generaciones para que se apunten a la radio desde más jóvenes pues a través de lo que ellos manejan, porque al final, y luego nos lo podrán decir, pero a lo mejor aquí estos estudiantes de periodismo no tanto, pero yo tengo una hija de 20 años y yo veo cómo mi hija se informa, y mi hija se informa a través de clics de TikTok, se informa a través de YouTube, o sea, ya no sabe lo que es poner la televisión en modo digital terrestre. O sea, mi hija sabe lo que es poner la Smart TV,
ponerse un YouTube e informarse buscando las informaciones que ella quiere, pero a través de todo, de TikTok, de las redes sociales, de YouTube, de Twitch. Entonces, bueno, pues si a través de esas redes sociales nosotros conseguimos captar oyentes para la radio, pues bienvenido sea, ¿no? Porque el objetivo nuestro al final es que nos escuche mucha gente y llegar a mucha gente. Y tenemos que, pues eso, abrazar a las redes sociales si eso nos ayuda a conectar con la gente joven, porque la gente joven es el futuro. O sea, si no les conectamos, estamos muertos. Yo tengo que lamentar que mis hijos no me leen a mí. Coño, tienes que por lo menos ganar el partido de casa. Pues nada, yo ni eso. A mí mi madre sí me lee. No, mi madre también, sí. Lo has hecho muy bien, entonces. Quería preguntaros también, lo introducías un poco, ¿no? Es al final que los medios tradicionales, ¿no? Tu hija ve TikTok, sí, pero a lo mejor está viendo el informativo de Antena 3 o lo que está viendo un trocito del informativo a través de TikTok, entra ese medio tradicional, entra por ahí, por las redes sociales. Creo que de los que estáis aquí, la mayoría usa Twitter, sobre todo, sí. X. ¿Creéis que es el canal indicado para llegar sobre todo a ese público de 20, 25, 30? Hay gente de ese target, pero cada vez menos. Sí. Yo creo que al final tienes que estar un poco en cuanto más sitio mejor. De hecho, ni siquiera X ahora parece que está en boga porque llega Blue Sky, que es lo siguiente. Abríos cuenta de Blue Sky todos porque si no os estáis quedando ya obsoletos. Atrás, ya si no lo haces hoy ya... Entonces, al final también eso te lleva a intentar dominar la inmediatez, porque todos estos medios se nutren sobre todo de inmediatez, que es algo que a lo mejor al principio te cuesta, porque todos hemos tenido esa época en la que, oye, la información que yo quiero transmitir es más reposada, me gustaría darle una vuelta a esto, yo creo que a lo mejor al final del partido puedo ofrecer una imagen más rica que la que ahora en caliente. Bueno, pero la gente quiere lo de ahora en caliente. Nosotros en DAZN, por ejemplo, cuando vamos a los estadios, la gente de redes nos pide mucho que grabemos cosas a las que no llega el público. Yo recuerdo que se hizo muy viral una vez que remozaron en el Estadio de la Cerámica, en el antiguo Madrigal, el túnel de vestuario, sí. Tal y no sé qué. Hice un vídeo, un poco como saliendo hacia el césped desde ahí, y eso a la gente le encantó. Ese tipo de visiones, que a lo mejor no son puramente periodísticas, pero al consumidor de deporte le gustan mucho. Que te cueles en... Oye, pues mira, por aquí se va el vestuario y ahí es donde se cambian. Oye, mira, pues esto tal. Lo que no se ve. Exactamente, claro. Lo que ellos no ven en un partido de 90 minutos donde solo se enfoca el campo. A lo que no tienen acceso, en realidad. O sea, porque al final tú eres el que estás allí, entonces tú tienes acceso a cosas que ellos no tienen. Entonces es la importancia del periodista de estar en los sitios. Es que al final, si tú estás en un sitio, puedes contar las cosas. Si no, lo que te cuentan es de oídas. Entonces también hay que diferenciar ahí y saber elegir bien a la gente que exiges. A los periodistas y a los comunicadores o a los influencers o como quieran o como se quiera llamar, pero es verdad que son importantes y como tú decías, yo vengo a hacer un estudio que nos facilita la COPE para informarnos sobre el contenido digital y Twitter ahora mismo no da nada. O sea, no da nada. En escalafón ahora mismo es Twitter menos, Facebook empieza a dar poco, Instagram y TikTok. Entonces, al final, lo que hablaba antes, y por no mencionar a Vicente del SEO, al final todo te va marcando un poquito la dinámica y como ahora todo lo sabemos, pues sabemos de dónde viene el tráfico y el tráfico, pues al final te viene de eso, te viene de TikTok, del mundo audiovisual, los vídeos y TikTok pues cada vez es mucho más residual, aunque, por ejemplo, para mí, que me parece muy importante, porque yo lo utilizo mucho, pues a mí me parece muy importante, pero la realidad es que la llegada o el llegar a la gente o la repercusión que tiene es infinitamente menor. O sea, no te aporta a nivel de empresarial absolutamente nada ahora mismo. Alba, como la más joven de la mesa, no sé, TikTok, que... No, es que esta brecha es a la inversa, porque yo nunca he usado TikTok, sinceramente no sé ni cómo funciona, nunca he entrado, y pues yo soy un poco diferente a mi entorno, de mi trabajo. Siento que desde la Liga nos obligan a tener redes sociales, a usar un hashtag, a subir siempre contenido cada vez que tenemos partidos. Pero bueno, yo X también llevo mucho tiempo sin usarlo. Para mi día a día, yo entiendo que como periodista son muy importantes las redes sociales, hay que estar activo en ellas, pero yo quizás antes lo usaba más, pues me dedicaba, cuando hacía programas o escaletas para buscar información, para enterarme de todo, evidentemente lo empleaba más, pero ahora me centro mucho a ver fútbol, sacar partidos, tanto en la redacción o como cuando los narro. Entonces, es una herramienta que ahora no necesito tanto para mi trabajo, entonces no la uso como antes. Entiendo que es muy importante. Yo también tengo lucha con gente que me dice, Alba, tienes que abrirte más redes sociales, subir más contenido, porque es importante también para ti. Pero yo es que no es algo que me llene, no es algo que me guste. Me quiero más enfocar en otro tipo de
opciones, pero sí que sé que es muy importante, que hay que estar en ello. Yo, por supuesto, aunque yo no lo use, es mi caso, pero entiendo que en algún momento quizás tenga que empezar, ¿no?, a darle un poco más de bola, porque es importante, es un nicho que hay que explotar. Pero, no sé, soy una negada para todo esto. Hablábamos también de eso a la mesa, ¿no? Innovaciones en la cobertura de eventos deportivos, para bien y para mal. Las innovaciones es que ahora, por ejemplo, no hace falta tampoco estar en un campo de fútbol para narrar un partido. Y ahí hay muchas diferencias, ¿no? Eso es el principal también problema. Yo tampoco tengo un contenido que subir... como dice Fran, ¿no? En un estadio, cada día un contenido nuevo, en cada partido una imagen diferente, algo que el ojo no ve, ¿no?, que el espectador no ve. Yo todos los partidos los narro desde el mismo plató, bueno, o sea, desde 3 distintos, ya sea primera o segunda o dependiendo qué partido sea, pero yo casi siempre voy al mismo lugar. Yo tan solo he narrado un partido desde el estadio, que fue playoff, es el único que se hace desde el estadio, de segunda división, de primera tan solo Barça-Madrid, o el del sábado por la noche, que son partidos que a mí no me asignan porque ya tienen a sus narradores asignados, como es evidente. Y entonces es muy difícil también crear contenido porque tampoco sabes si es contraproducente, porque hay mucha gente que piensa que estamos en el estadio, que ven el LED que tenemos detrás con la imagen del Benito Villamarín y se piensa que estoy ahí. Y que luego ese mismo día tengo uno a las 2 y otro a las 9 y estoy en la Rosaleda y se lo siguen creyendo. Es lo que, bueno, si es la Rosaleda ni tan mal, pero a lo mejor estoy en Riazor y también se lo creen. Sí. Pero le quitas la magia, ¿no?, de subiendo claro, esa foto. Pero al final también lo tienes que hacer. Y hay mucha gente que aún así se piensa que es un plató que están montados o que vamos montando cada jornada en los estadios. ¿Cómo viviste tú ese partido de playoff, que era diferente al final el hacerlo en vivo? Es que es otro mundo. Ves todo. No ves solo lo que el realizador quiere que veas, lo ves todo, eres capaz de enriquecer muchísimo tu narración. Al final entiendo que no es lo mismo ir a hacer un Real Oviedo Español en la jornada 20 o cuando haya un frío inmenso, un viernes a las 9, que una semifinal de playoff. Pero la gente es que te lleva, sale solo, no tiene nada que ver. Yo creo que eso es algo que estamos perdiendo, se está innovando en algo que quizás a mí me parece que vamos un poco para atrás en ese aspecto, pero al final es lo que requiere la profesión, y el multitasking y el estar a tope, estar a todas. Yo si no podría narrar 2 o 3 partidos por fin de semana. Por si rentabilidad viajase. También, rentabilidad. No, claro, o sea, evidentemente es un tema económico, claro, por supuesto, pero también sirve para que puedas narrar 2 o 3 partidos en 2 días. Mucha gente esto no lo sabe. Cuando el narrador está en un estudio, ve lo mismo que vosotros veis en casa. Sí, sí. Y en una tele muchas veces... A veces, cuando la gente dice, ¿pero no ha visto que el linier...? No, no lo ha visto. No. Sí, porque cuando tú estás en un estadio sí que estás pendiente de quién calienta, qué se cuece en el banquillo, el linier, levanta, no levanta. Pero en un monitor eres esclavo del monitor y del realizador. Claro, y cuando dices, ¿pero no has visto que era fuera de juego? Exacto. ¿Sigues cantando algo? Es que no he visto todavía. Es que tu obligación es aguantar hasta que veas una imagen del tío con la bandera arriba, si no puedes... Si ha sido penalti, hasta que no ves al árbitro hacer así, no puedes tirar la pista y decir es penalti, hasta que no te enfocan al árbitro haciendo así. Exactamente. Entonces, mucha gente no lo eso sabe. al final cambia mucho también la narrativa, y eso también yo creo que incide en lo que comentábamos antes. Tú le tienes que dar otra cosa al espectador, porque el espectador está viendo lo mismo que tú. Si tú te limitas a describirlo, qué aburrido. Está muerto. Aporta otras cosas que al espectador le acompañen, además de lo que puramente está pasando y que tú estás viendo en su monitor y él gemelo en el suyo. Tener también más profesionales en el campo, ¿no? Porque al final una pie de campo no es lo mismo tampoco que estar en una grada, ¿no? Escuchar al cholo, dar indicaciones, no... Eso es. Se pierde, ¿no? Eso se pierde al final en esta innovación que, como decimos, tiene mucho de bueno, de rentabilidad. Es que hubo una época en la que, esto ahora nos suena a ciencia ficción, pero hubo una época en que el inalámbrico, antes del saque inicial, estaba con un tío. Bueno, cuéntame, ahora que va a empezar, ¿cómo te sientes? O sea, que poco menos que el árbitro lo tenía que echar porque iba a pitar. Sí. Eso ahora, bueno, los yo inalámbricos creo que nos fusilan si alguien se cuela. Los inalámbricos de radio estaban a pie de campo y ahora estamos en la 8ª grada, arriba, viendo el partido pues a la misma altura que el narrador. O sea, tú tienes que fijarte en otra cosa y, por ejemplo, antes estábamos en espacios abiertos, por ejemplo, en el Bernabéu, estabas en una grada abierta, ahora estás en una cabina donde tú no tienes ni siquiera sonido ambiente. Eso y tú estás explicando lo que dice el público y muchas veces
no te llega, o sea, no sabes lo que... Entonces, a lo mejor ¿qué dice el público? te dan un Ya me paso, gustaría saber lo que dice el público, Entonces, ¿no? a mí a lo mejor Lama me da paso, ¿qué dice el público? Pues tengo que intentar Pues me gustaría averiguarlo saberlo. y tener informadores o compañeros que están en la grada y que me van diciendo, pues ahora están cantando cualquier cosa que estén cantando en el público, para tú saberla, porque es verdad que te acotan. En la Champions no tenemos ese problema porque la Liga no nos deja estar en la grada, no entiendo muy bien el motivo, la verdad, porque al final creo que aportamos muchas más cosas fuera porque escuchas el ambiente del fútbol, ya que no podemos estar abajo, por lo menos sentir lo que escucha la gente. En la Champions sí podemos estar. Entonces, en la Champions te sientes como, soy libre, puedo escuchar lo que están diciendo, puedo contar a los oyentes lo que están diciendo sin necesidad de tener un tercero al que yo le tenga que decir, oye, cuando griten algo fuera de lo normal, que yo no esté acostumbrada a escucharlo, pónmelo a través de un mensaje de WhatsApp, con las dificultades esos que también hasta ahora con las obras tenía en el Bernabéu, que no te llegaban los mensajes nunca, pero ahora ya por lo menos eso te llega y sí. Son limitaciones que cada vez nos van poniendo mucho más. Entonces, pues, y que no puedes evidenciar que existen. Tampoco, Claro. y que tienes que hacer bien tu trabajo pese a todo ello, tapando que todos estos recursos o pocos recursos existen. Hay mucha deshumanización en este caso. Yo estoy recordando, en mis tiempos incluso de estudiante, que lo comentábamos anoche creo, que yo accedí a Juan Gómez, Juanito, en paz descanse, y a Emilio Butragueño, sin que hubiera un jefe de prensa delante. O sea, quiero decir, yo iba como estudiante de periodismo, iba a las torres actuales, que era la antigua ciudad deportiva del Madrid, y dije, Juan, ¿puedes concederme una entrevista? Y el tío me la Ahora concedió. te placaría alguien. No te dejan decir ni ahora Juan. bueno, no te dejan. Y luego, la semana siguiente fui a por Butragueño con unas compañeras. Y como si entrara en mi casa ahora. Muy bien. Y sin embargo, ahora pues tenemos dificultades. Yo estoy peleado ahora con el club que cubro en más superficie, que es el Cacereño, y entonces ahora no me hablo, porque yo soy educado, pero a lo mejor la otra parte no es educada. Y me están haciendo la 314, que se dice en estos casos también, porque me dicen, no, tú tienes que entrevistar a este y a este. No el que pides tú, el que ha metido el gol. No, yo te exijo que entrevistes a este y a este. Por eso decía lo de la deshumanización del periodismo. Y en estos casos, lo que decía Arantxa, y en lo mío, cada uno con su temática, complicadísimo llevarlo bien. Pero porque no les gusta, o sea, yo lo entiendo. Ellos lo ven como una obligación, muchas veces los jugadores, los clubes. Yo a veces puedo entender que, vale, si juegas Champions, Liga y haces una rueda de prensa hoy, haces otra previa a los 2 días, luego la de post, que luego en Superflash, luego antes también tienes que hablar. Y bueno, desde la Liga, bueno, lo sabéis, que hay como alicientes hacia los clubes para que hagan X cosas. Al inicio lo empezaron a hacer todos, pero ahora cada vez menos. El hablar, como decía antes Fran, en el descanso que metíamos micro, ¿cuánto ha durado? Muy poco. Entrar en el vestuario. Es que es como que cada vez se alejan más. Sí, pero la competición que más triunfa ahora, que es la Euroliga, ha dejado hacer eso. Y ahora se puede hablar con los entrenadores, aunque sea medio minuto. Una pregunta. En la Euroliga. Y eso le da dinamismo. Bueno, en Estados Unidos es muy claro, natural. Claro. Recién duchados, hay jugadores que casi en bolas dan entrevistas y ellos lo tienen como muy asumido en su día a día. Aquí nos siguen viendo a veces como un enemigo todavía, no como parte de un sistema que al final persigue engrandecerles y venderles a ellos. Porque yo trabajo para que a la gente le llegue lo bueno que es Kevin De Bruyne, lo bueno que... Porque al final, si eso es exitoso y si eso la gente lo sigue, la gente lo ve, a mí también me repercute para bien, ¿no? Entonces, hay veces que los departamentos son departamentos de incomunicación, hay veces que no, hay veces que la gente se porta bien. Begoña Pérez está por aquí, que se porta bien. Pero es verdad que muchas veces nos siguen viendo como esa persona al otro lado de la valla, en la zona mixta, a la que tengo que tener controlado porque nada bueno puede salir de ahí. Hay un evento que sin embargo es diferente, que son los Juegos Olímpicos. En los Juegos Olímpicos nosotros, por ejemplo, en COPE apostamos mucho por los Juegos Olímpicos y en los últimos teníamos 20 enviados especiales. ¿Por qué? Porque nos da la posibilidad de hacer cosas
que no podemos hacer en la Eurocopa, en los Mundiales. Entonces, en año que coincide la Eurocopa y los Juegos Olímpicos, el despliegue de los Juegos Olímpicos prácticamente dobla el despliegue de la Eurocopa. ¿Por qué? Porque los Juegos Olímpicos, primero, hablas con personas que no tienen esa animadversión hacia los periodistas, que quieren contar su historia, que son gente que no tiene el foco mediático y que lo tiene cada 4 años. Y que detrás de ellos hay historias siempre que contar. Entonces, a nosotros, en COPE, nos rentabiliza mucho apostar por eso. También porque son normalmente en agosto o finales de julio, principios de agosto, donde no te cuesta mucho levantar programación para apostar por hacer, o sea, que el oyente sepa que si va a pasar algo o algún español va a ganar una medalla, la COPE va a estar ahí para contarlo. Entonces, eso, al final, te da pues también otro tipo de visibilidad, pero también a los Juegos Olímpicos, que hace que sea un evento diferente, ¿no? Y ellos, desde la organización, te aportan muchas cosas porque te dan una señal extraordinaria, con lo que decían Alba y Fran, por ejemplo, que ellos siempre, las charlas de los vestuarios, las charlas de los minutos de descanso de cualquier competición, te facilitan todo. En la zona mixta están prácticamente obligados a pasar, o sea, tienen que pasar porque si no luego tienen multas, excepto, bueno, pues la única que no pasó, por razones obvias, pues Carolina Marín, cuando cayó lesionada y vino, como no podía venir ella, vino su entrenador a hacer una entrevista con los que estábamos allí esperando en la zona mixta, pero tienen la obligación de pasar. Entonces, luego ya hacen de forma individual, de forma colectiva, en función de también el personaje. Pero yo he visto a tíos que han ganado el oro olímpico, pero es que os puedo poner un ejemplo que a mí es de lo que más me llama la atención. Digamos que el rey de los juegos normalmente pues es el triunfador de la natación o el del 100. Y yo he visto a Usain Bolt, que era la persona que todo el mundo quería entrevistar en los Juegos Olímpicos, hacerse, no os exagero, a lo mejor 110 entrevistas individuales, más luego una rueda de prensa, más luego canutazos globales con diferentes medios. Y tú tienes una posición que yo os digo, puede haber 100 de todo el mundo, pero todos los periodistas de todo el mundo querían entrevistar a esa persona. Y ese tío se pasaba por todos los sets de televisión, de radio, haciendo una entrevista, aunque fueran ellos te dicen 90 segundos, tienes 90 segundos, en 90 segundos tienes que exprimir al deportista. Y el rey de los juegos, y siempre le tienes 90 segundos. Y son a lo mejor 100 medios de comunicación de todo el mundo el que tiene acceso a ello. Pero es un poco pactado y esa gente sabe que cuando gane va a tener que pasar de hacerse esa serpiente que se ve siempre detrás cuando están enfocando al Estadio Olímpico y esa serpiente se la hace entera y no te pone ni un pero y a lo mejor se para un momento porque quiere ver a un compatriota que va a disputar una final, pero él lo hace y es una superestrella mundial. O sea, os estoy hablando de Usain Bolt porque es un caso que seguramente pues, le vais a conocer más que a Marcel Jacobs o sea, quiero decir que lo he visto con mis ojos, nadie me lo ha contado, o sea, yo le he podido meter el micro y te ha respondido 90 segundos y te ha valido, te ha servido y ya con eso te merece la pena porque luego tú de eso puedes hacer un montaje. Sí. Os digo un oro internacional por no decirte un oro español, ¿no? Que le vas a entrevistar y entrevistas a tres veces si quieres y eso es lo que hace también que la gente haga de los Juegos, por ejemplo, un evento internacional y que se vende a sí mismo y que sabe aprovechar sus recursos. En tu caso han sido 5 Juegos Olímpicos, no me equivoco, ¿no? No. ¿Cómo ha evolucionado? Desde el primero pues del primero a nivel tecnológico, sobre todo, ¿cómo ha sido ese desarrollo? Hay que decir que lo que es el sistema que ellos tienen para montar los juegos es súper parecido, ¿eh? O sea, sigue siendo prácticamente el mismo sistema. Ha variado en cuanto a nuestras coberturas. O sea, por ejemplo, nosotros antes cubríamos las cosas con un teléfono móvil. O sea, el teléfono móvil era mi primera herramienta. Antes de que existieran, pues eran los teléfonos fijos o los teléfonos que tienes en los estudios de los IBCs, que son los centros de prensa. Y entonces era un teléfono móvil. Ahora, por ejemplo, tenemos un Quantum, que para que os hagáis una idea, es un aparatito que puede tener pues más o menos este tamaño, ¿no? El Quantum, que va colgado, que tiene 2 tarjetas SIMs, o sea, que funciona, digamos, como un teléfono, pero es una llamada IP. Y tú tienes ahí todas las direcciones y tú llamas al control central y ya conectas y suenas como si estuvieras en el estudio. Y eso, claro, para nosotros es vida, porque suenas perfectamente, tienes libertad para utilizar un micrófono y estar conectando o haciendo una entrevista al personaje del momento y hace que encima llegue un sonido decente para escuchar por la radio. Bueno, más que decente, porque es como si estuvieras en el estudio, ¿no? Entonces,
técnicamente, pues por ejemplo el Quantum, en cuanto a la radio, les ha dado mucho. Supongo que Fran y Alba os pueden contar pues la Live View, que es lo mismo más o menos, ¿no? Trasladada a la televisión, que te permite ir con una mochila y hacer un directo en... Sí, sí que es cierto que depende de partidos. La Live View es sí, pues, lo mismo que el Quantum entrevistas a alguien. Por la Live View es una mochila gigante con un aparato pues, bastante más grande que te manda imágenes en directo que yo recibo pues, en el programa de edición de vídeo. Entonces te va entrando ahí pues, el partido grabado desde una cámara a pie de césped. Sí que es cierto que hay estadios, o también dependiendo del aforo, lo lleno que esté, que la calidad pues a veces es bastante peor, dependiendo de la cobertura. Muchas veces la Live View en... Sí, lo hemos visto ahora con lo de Valencia, que en ciertas localidades Claro. era difícil trabajar con Live View. Sí, y sobre todo nos pasa mucho también en partidos de Champions, cuando hay muchísima gente. Sí. El encontrar cobertura, también hay muchas mochilas, hay muchas Live Views, y en eso cuesta, pero claro, eso es una innovación, es que lo estás teniendo en directo. El partido en directo, es que y sin delay. Hablábamos de esas narraciones que hacéis, en tu caso de la Premier League. Esa cámara que os ponen cuando tenéis que cantar un gol, ¿bien, mal, os gusta? Eso en Dazón no lo tenemos todavía, toco madera, espero que nunca lo tengamos. La damnificada aquí es mi amiga Alba Olivero. Es horrible, a mí no me gusta. Pero yo creo que a nadie le gusta, pero porque aparte no sé, no tienes que tener ese protagonismo durante un gol. O sea, ni siquiera durante el partido, pero menos durante un gol, ¿no? Y al inicio fue complicado. Ahora ya pues ni me doy cuenta, pero al inicio sí, porque además yo soy bastante hiperactiva y yo sí trato moviéndome, me pongo de pie, ahora de cuclillas, ahora... Y claro, tienes que ir a sentarte, a encuadrarte justo en la posición en la que está la cámara. Entonces, el que estás ahí, viene gol, y dices, bueno, a ver, en un corre ya me voy a sentar. Ya, pero al inicio, que te griten en el oído, Alba, encuadre, Alba, que te sientes, Alba, que mira la cámara. Y claro, y el mirar. Yo estoy viendo, si hay algo en la celebración no voy a mirar a la cámara. No, mira un poco, intenta mirar a la cámara. Y es algo que no lo veo mucho sentido. Yo creo que en algún momento morirá, pero ahí sigue, ¿no? Es la tercera temporada, ¿no? Creo que todavía que seguimos con esto, pero... No Qué sé, bien estuvieron mis jefes en Dazón ahí. Pero es que, no, sinceramente, yo Qué no le veo... cortafuegos nos hicieron ahí. Pero no le veo el sentido. Al final hacemos una previa de una hora, un post de 40 minutos. Sí. Ya sabes quién te está comentando y te está presentando y te está narrando el partido. Sobre todo por lo más básico, que creo que es que al final, si ver al narrador hace que se empequeñezca el partido, que es lo que yo creo que la gente quiere ver, creo que estamos equivocando el foco. O sea, yo creo que al final el narrador acompaña un partido, pero nunca es el protagonista del partido. Él va de la mano con el partido y él... Obvio. Te intenta llevar el partido a casa lo mejor posible, pero no es nunca más que el partido. Y hay veces que esa Porque es una imagen que no te dice nada. ¿Qué te dice esta imagen? Con un LED detrás, con Fran ha dejado claro que no le gusta. Sí, ¿no? O la radio televisiva. Dicho lo cual, si mañana Dazón un email a tope con la cámara, o sea, vamos, yo me pondré, me peinaré, me pondré guapísimo, pero sí ahora mismo no. La radio, que quizás es un medio tradicional, que siempre hemos dicho esas voces inconfundibles de la radio, ahora le ponemos cara a todas esas voces. Fatal. A mí personalmente no me gusta. O sea, yo odio, por ejemplo, cuando tengo que entrar en el partidazo y a lo mejor estoy en mi casa y a las 12, bueno, de hecho casi nunca me la pongo, ponerme la cámara porque es que, o sea, me parece la antirradio. O sea, quiero decir que entiendo, O sea, entiendo y que para las redes y tal no es lo mismo poner una foto fija mía contando una película por si que luego lo suban que esté mi cara, pero es que la radio, o sea, lo bonito que tenía, lo chulo que tenía es que no conocías, o sea, no sabías quién era la cara, ¿no? Físicamente a la persona que te contaba las historias. Yo te he reconocido por la voz. A mí cuando me reconocen por la voz me hace mucha más ilusión. O sea, el otro día en un Mercadona de repente preguntas una cosa, tú eres la de la... Sí, pues mira, eso me hace mucha más ilusión, que no sepan cómo eres todavía físicamente y que haya alguien que te reconozca por la voz. Pues eso es lo maravilloso, ¿no? Y eso es para mí la magia de la radio. O sea, a mí no me importaba. No, me daba igual cuando yo era pequeña, que siempre he sido una fan de la radio desde que era muy pequeña, escuchaba la radio y me daba igual como fuera el García de mi época, Antonio Herrero, por deciros, Iñaki Gabilondo, o sea, quiero decir que es que me daban exactamente igual. O sea, a mí lo que me interesaba era escucharles y lo que me hacía compañía
era su voz, lo que me gustaba era cómo contaba las cosas. No, entonces, no sé, entiendo que todo evoluciona y al final pues no te queda otra que adaptarte y que tienes que aparecer ahí, pero es que la radio para mí tiene que ser radio, o sea, el otro es otra cosa, pero en mi casa piensan que no, que hay que televisarlo y televisamos todo, pues lo tenemos que adaptar, incluso, bueno, a Manolo o a Oliveros, que no es el padre de Alba, por cierto, por las dudas. Es importante recalcar. Es importante, cuando le ponen los partidos del Madrid o del Barça una cámara narrando todo el rato, pues claro, encima tienes que tener mucho más cuidado, porque además como en las redes es, no, porque has hecho este gesto, entonces es que eres antibarcelonista, si has hecho este gesto eres antimadridista, si has esto... Has celebrado más este gol que correcto, el otro. Has levantado la ceja más en uno que en el otro, entonces eso significa que eres aliado de Ancelotti, no sé, o sea, cosas así que tienes que tener tanto cuidado para hacer las cosas que también coarta un poco al narrador, ¿no? Y yo, cuando entras pues nosotros estamos en diferentes cabinas, en una está Lama con el comentarista, pues normalmente con Sanchís, y nosotros estamos en otra cabina, pero cuando vas a la cabina de Lama, entre los aparatos de la radio, el trípode con el móvil aquí puesto, que tienes que desarrollar una tecnología increíble, y por ejemplo para Lama, que tiene un móvil que es un Nokia, aunque no creáis, o sea, él va con un Nokia, pues tú le ves ahí poniendo que no sabe ponerse, lo que se lo tiene que poner el técnico, el aparatito, enchufarlo a la USB, mandarlo a no sé qué, es un follón increíble. Y antes era mucho más fácil, llegabas, te sentabas, te ponías los cascos y hablar. Y ahora pues tienes toda ese repertorio inicial que es increíble, pero entiendo que da beneficios y que capta oyentes y que a la gente le gusta verlo y hay gente que de hecho lo ve. A nosotros nos ve mucha gente, sobre todo de fuera de España, o sea... tenemos un mercado en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Sudamérica, en Centroamérica, que es increíble y mucha gente que nos sigue también desde allí. Es que además la compo en el primer minuto es preciosa porque todo el mundo está centrado, todo el mundo se ha abrochado el último botón de la camisa, pero esto lo sabrá Edu García, que presenta un formato largo de horas. El comentarista de turno, a la hora número 3, pues es un señor hundido en un sofá con la pierna subida mientras le traen un sándwich. O sea, es que al final también le quita un poco esa magia, porque en la tele al final, cuando te enfocaban, tu obligación era la perfección permanente. Sí. Y había mucha preocupación en eso, en que la iluminación fuera buena, en que el plano fuera bueno. Y esto es un poco un todo vale. Y al final también yo creo que le quita un poco de brillo al producto. Desde luego, yo tengo muy buenos amigos en Canal Extremadura Radio y Televisión. Pues nada, el informativo de por la mañana, que es maravilloso, el de las 8, también se televisa. Pero ya el primer día que lo vi digo, esto no es, esto no es. Sí. Esto no es. Ves allí a dos que, claro, tienen los papelitos arriba y abajo. No pueden hacer cosas raras y lo ves a dos tristes, entre comillas, y con todo el cariño del mundo, allí relatando las noticias. Sin embargo, si lo escuchas desde la cama y tu radio al lado, pues es otra cosa, efectivamente. Y lo que ha dicho también Alba, no tengo otra cosa que hacer que encima mirar a la cámara ahora. Claro. O sea, estoy a 47 cosas como para encima sonreírle a la cámara. Y quedar bien, ¿no? Mientras gritas un gol, que siempre queda uno muy bien, ¿no? En cámara. No sé, la verdad es que nunca me he visto. No puedo. La cámara queda claro que no está entre las innovaciones favoritas de esta mesa, pero sí decía Arantxa que la gente lo sigue, con lo cual, de fuera de esta mesa, a la gente sí le gusta. Y habrá gente que le guste, y habrá periodistas que les guste. Sí. Entiendo que les guste. Sí, los hay. Claro, que tienen más pantallitis, hay periodistas les guste. que les gusta mucho. Si la cámara no es la innovación favorita de esta mesa, ¿cuál sería para vosotros? Aquí hay diferentes medios, televisión, prensa, radio. Para vuestro medio, ¿cuál sería la innovación que diríais que ha sido más importante en estos últimos años? Nosotros en DAZN estamos ahora intentando hacer que el espectador sea un poco comentarista también del partido. Y eso creo que es explorar un mundo que está guay. Nosotros tenemos un foro de debate que se llama la Fanzone de DAZN, donde la gente vota por el MVP del final del partido, donde la gente responde preguntas que le vamos proponiendo, donde nosotros a veces nos hacemos eco de esas respuestas si nos sorprenden. Oye, pues la gente está deseando tal, a ver si Pellegrini mete a Pablo Fornals. Oye, pues la gente piensa que no debería fichar un portero Las Palmas. Y ese tipo de cosas creo que con pinceladitas durante el partido hacen que la gente se sienta un poco protagonista de la retransmisión y que nosotros también estemos un poco en binomio con ellos. Yo creo que el hacer que el que está a la otra parte del monitor también viva que es parte de la retransmisión, creo que es un campo chulo para ir explorando.
Sí, al final de meter, ¿no? E introducir ahí a ese espectador y que se sienta también protagonista, ¿no? De esa retransmisión. Y nos pasa a veces que decimos, oye, nos han preguntado tal y la respondemos en directo. Y yo creo que eso está guay. Sí, en el caso de MediaPro, no sé, Movistar, si tiene, ¿qué innovación sería la que dirías que quizás está siendo más importante para el espectador, sobre todo? Bueno, yo creo que ahora mismo yo trabajo pero desde la redacción, yo no me desplazo, pero en Champions ahora se hacen las previas desde los estadios, que era algo que normalmente hacía solamente el narrador con un comentarista, había un presentador en los platós en las instalaciones de MediaPro en Barcelona y ahora se lleva pues, presentador, presentadora, el comentarista, es un equipo ya de previa también y post, el post se hace desde Barcelona, pero la previa se hace desde los estadios. Claro, al final Movistar va por un lado y la Liga va por otro, aunque sea un cliente usan la plataforma, pero yo creo que es muy importante el hecho de ver una previa en el círculo central del Santiago Bernabéu, que sea ahí el presentador caminando por el césped. Me parece que es algo. Por ejemplo, en la Liga sí que a veces cuando se prestan, el coger el pie de campo de turno, que coja un jugador y van entrevistándolo como con una conversación, paseando por el césped, haciendo un paseo largo durante, no sé, 10 minutos. Que estés hablando. Yo creo que esa cercanía es lo que, por un lado, se intenta seguir, porque yo creo que ya antes existía mucho más que ahora, pero luego, por otro lado, dependiendo de en qué circunstancias se está acabando con ella. Yo creo que eso sería una innovación importante a destacar y también importante a no destacar que nos está ocurriendo en muchos aspectos, ¿sabes? Sí, pero si no nos dice. No, decía bueno, que en Premier League es muy habitual no ver ese postpartido, jugador, entrenador, 2, 3 periodistas. Compañeros llevándose balonazos en las previas mientras calientan. Claro, esas cosas. Lo decía. No, en nuestro caso es la diferenciación entre el papel y la web. Entonces, ¿qué nos pasa? Que yo si hago una crónica que, como he dicho antes, tengo que entregar en 5 minutos o en 10 minutos, luego voy a la redacción, la adapto y yo intento que dentro de la crónica, aunque lo haga una hora después, meter una galería de fotos. No sé si en tu periódico te lo... Depende del equipo en cuestión, sí. Pues en nuestro caso, en nuestros 2 o 3 equipos estrellas, pues si el fotógrafo nos la manda en tiempo y forma, hacemos galería de fotos. A lo mejor una crónica está enriquecida con, no sé, 40 fotos. Y como ahora mismo tenemos grandes profesionales ahí, son maravillosos los 2 que tenemos, salvando las distancias, que ella también es una buenísima fotógrafa, bueno, pues nos intentamos adaptar a ello y con eso se enriquece, porque tienes que intentar diferenciarte en algo, porque yo siempre digo que, no sé si lo veis o lo habéis pensado en alguna ocasión, en estos momentos, ¿cómo se diferencia una portada? O sea, ¿qué diferente ves tú en una portada? Ya nos sorprenden las portadas de los periódicos, ya nos sorprenden, ya sabes qué van a meter. Lo hablamos Fran y yo esta mañana. Pocas veces dices, coño, un tema diferente, nuevo, que atraiga. No, esa magia la hemos perdido. Yo, también por la cuestión romántica, estoy francamente a veces deprimido con eso, porque el producto que das al kiosco no es nuevo, o sea, ya se lo sabe la gente de memoria. Y eso es una pena. Sí, la web al final te permite esa parte audiovisual, ¿no? Meter un vídeo, meter una galería de fotos, dar algo más aparte de lo que el lector ya puede leer en el papel, ¿no? Y los periodistas somos ya cada vez más multimedia. Yo algunas veces que incluso hago fotos con mi móvil porque a lo mejor pienso que el fotógrafo no ha llegado a la redacción o no me ha mandado o no la ha metido en el sistema. O sea, que yo mismo he terminado muchas crónicas y digo, hostia, ya no están las fotos todavía. Digo, pues voy a meter la mía. Contentísimo. Todo al final es claro. Contentísimo. Sí. Pero al mismo tiempo un poco frustrado porque aparte de que la calidad de mis fotos no es la misma que la de un profesional y también me estoy metiendo en su trabajo. Pero la dinámica en la que estamos imbuidos pues nos hace correr más. ¿Y qué pasa también? Que tienen más erratas en los periódicos porque va demasiado deprisa.
y por mucho que tengas correctores y tal, no. Por eso, bueno, pues hay que intentar ver dentro de lo que te permita las circunstancias, repasarte la crónica y tal, pero siempre se te pasa algo. Sí, al final, bueno, yo siempre he relacionado la radio con esa inmediatez, pero al final la prensa se ha convertido también en esa inmediatez. Sí. Porque para mí la radio era la primera en llegar, siempre ha sido la primera en llegar a cualquier sitio. Pero al final la prensa a ti te obligan, yo lo mismo, estoy en un partido de fútbol, además hago fotografía y a los 5 minutos tengo que tener la crónica enviada, con lo cual más dificultad. Pero es que ese es un gran ejemplo, tú lo has dicho, hago fotos y crónica del partido. También, siendo incluso egoísta, y lo digo por vosotros, porque nunca sabes dónde te va a llevar luego, a qué te vas a dedicar en el futuro. O sea, hay mucha gente, yo conozco muchos compañeros, que empezaron queriendo ser A, pero como hacían B y había a lo mejor más trabajo en B o les llamaban más para hacer B, terminaron siendo grandes profesionales en otra cosa diferente y ellos a lo mejor querían ser grandes reporteros, pero terminaron siendo grandes fotógrafos, no lo sé. O sea, cuanto más palos toquéis, más posibilidades tendréis de que os llamen de sitios, de colocaros en medios. No sé, siempre pongo el mismo ejemplo. Antonio Lobato, supongo que con 30 años, si le dicen que va a ser la voz de la Fórmula 1 en España, flipa. No se lo cree. Pero bueno, él encontró pues ese giro en su carrera que al final le llevó a ser probablemente más conocido y más rico también que lo primero que quería hacer, que era, pues no sé, pues a lo mejor estar de reportero en informativos Telecinco o contando cosas. Bueno, pues como no sabes nunca por dónde te va a llevar la vida, cuantas más cosas puedas cubrir, yo creo que es mucho mejor, pero ya no del periodismo deportivo, del periodismo en general. Claro, y que tú tampoco sabes qué vas a hacer, porque aquí cuando he hablado con alguno de vosotros que queréis hacer radio o tele, tú entras en una tele, entras en la redacción y de repente haces una cosa, pero es que al día siguiente haces otra, haces otra. Empiezas cortando colas, luego una rueda de prensa, luego haces un seguimiento de partido, pero es que luego dices, oye, ven a hacer un resumen, que este no puede. Y ya no hay gente que con 20 años entre en un medio y con 65 se retire en ese medio. Y ahora, perdona, yo. Bueno, ya pero a nivel ser tan bueno como José, lo normal es no, a ver, en periodismo local, verdad, en medios locales sí que es más habitual, pero en un medio nacional no. Yo en mi empresa llevo 7 años desde que entré haciendo prácticas y ya soy de las veteranas. En una redacción es mucho de paso, sobre todo una redacción como la mía que es para Gol y Movistar, pero por ejemplo es eso, tienes que estar también preparado para todo ya. Y no puedes decir que no, evidentemente no vas a decir que no. Pero es que eso, a lo mejor un día te dicen, Alba, bájate ahí a Diagonal y cuéntame en un falso cualquier última hora, cualquier noticia. Haz un grafismo. Lo que hemos hablado ahora del coronavirus, ¿no? Es que nunca sabes que a lo mejor pues te toca hacer, o periodistas deportivos ahora en Valencia que se han dedicado a contar lo que ocurre en Valencia, no el deporte de Valencia, se te sino quita la coletilla de deportivos, se te quita inmediatamente. Yo no sé si ellos conocerán a José María García, supongo que os sonará a muchos, aunque no lo hayáis escuchado como tal, pero... No sé yo, ¿lo conocéis? ¿Sí? ¿Os suena más o menos? Hay bastante sí. Pues sí, pero alguien que lo fue no todo en el periodismo deportivo, él siempre estaba muy orgulloso de que en el 68, en la matanza de Tlatelolco, en México, había 2 periodistas. Oriana Falachi, que os sonará porque habráis mandado a hacer trabajos de ella, y José María García. Y le tocó cubrir una matanza de unos estudiantes porque la policía cargaba y él estaba ahí en medio. Y el golpe de Estado también. Exactamente. Entonces, al ahí, final, ahí dio una lección de periodismo tremenda. Claro, ¿vale? Y es que ese es el valor, que des una lección de periodismo aunque no sea teóricamente lo tuyo, porque ¿qué es lo tuyo? Pues lo tuyo es el periodismo. Bueno, en también hay una cosa que tiene relación con lo que dice Fran, que es que al final los periodistas deportivos somos un poco más anárquicos en general. Sí. Entonces, no nos ceñimos tanto al guión, tenemos más posibilidad, porque estamos acostumbrados a hablar de deportes o de cosas que están sucediendo. Entonces no nos vale lo que tenemos escrito. Entonces somos muy útiles cuando pasan este tipo de cosas porque tenemos la capacidad de improvisar que a lo mejor no tienen nuestros compañeros de informativos, ¿no? Que ellos son muy buenos haciendo lo que sean, pero a lo mejor no tienen esa facilidad que tenemos nosotros para de la nada pues narrar cualquier cosa, ¿no? Entonces eso es un pro, una cosa a favor nuestra que la verdad que luego en todas las reacciones destacan y siempre saben que si hay uno de deportes en una cosa que no sea de deportes, pues que va a salir bien de ese sarao. Y a lo mejor tienen más problemas a la hora de tener la confianza en un periodista que no es de deportes. Pero yo creo que la clave es porque nosotros contamos cosas que no sabemos lo que va a pasar. Entonces, como contamos cosas que están pasando y que
no te puedes prever que vaya a ser de una manera u otra, sino que están sucediendo. Entonces tenemos esa capacidad para improvisar que no tienen ellos. Pero estamos muchas veces como últimos de la fila. Porque digamos que yo eso lo he captado en muchísimas ocasiones. Que estás sácalo, en un José, rango que tienes algo dentro, sácalo. Es que nos consideran como si estuviéramos en un escalafón menor. Porque como somos más brutos, somos más borrachos, somos más... no sé. Pero sin embargo, también contaba hace un rato que yo mi primera... Habla por ti, José. Claro, historia, yo no veo. Claro, pero es que tú iniciaste en las redacciones de whisky. Claro, efectivamente. Claro. Un vaso largo ahí del director, el redactor... Ahora viene la parte interesante de esto. El vaso largo ahí y el cigarro. Eso ya no existe. Eso ya no se ve. Claro. Pero ya me hacen señales de que hay que pasar al turno de preguntas, que seguro que hay muchas, pero así brevemente, porque hemos hablado del periodista deportivo, ¿aquí teníais claro todos que ibais a acabar dedicados al deporte? Porque yo en mi caso no, por ejemplo. Entonces no sé si aquí, en esta mesa, a mí me gustaba mucho el deporte, pero yo no hice periodismo diciendo voy a ser periodista deportiva. Y aquí estoy. Pues yo sí, y es más, durante la carrera, de tantas, perdón, José María, de tantas ramas que tocas, a mí me empezó a gustar todo. Y dije, quiero ser periodista deportivo, pero a raíz de estudiar la carrera dije, si no puede ser y tengo que ser periodista de política o cultural, de guerra incluso, digo, para adelante. Pero había ese interés inicial. Yo he dicho que soy periodista deportiva, yo al final hago un poco de todo, pero... Yo quería hacer lo que hago, yo quería trabajar en la radio y en deportes. O sea, me considero una persona súper afortunada porque he cumplido el sueño de lo que quería ser, solo quería hacer esto. Solo quería trabajar en la radio y ser periodista deportiva. O sea, que me siento muy satisfecha de haber alcanzado el sueño que tenía. Yo pasé por distintas etapas y distintos trabajos. El primero de cierre, que me pegaba unas horas ahí increíbles en el periódico, estaba todo el día. Por la mañana hacía las páginas de televisión, por la tarde sucesos, sociedad y no sé qué, y luego cierre. Luego, menos mal que nos íbamos a tomar una copilla y tal, pero bueno, era las 2 de la mañana. Eso era así, y ahora pues ha perdido ese romanticismo. Los periodistas ya menos. La cerveza nada. Como mucho de después de Fran, no sé si te veías narrando Premier League y contándonos las aventuras también, hay que mencionarlo de nuestro paisano de Pedro Porro. Hombre, sí señor. Bueno, yo es que de pequeño... era muy pesado con eso. O sea, me daba igual un poco el deporte. Yo sabía que quería contar deporte. Yo pedí para los Reyes una vez una grabadora, una Casio pequeñita así con cintas tal, y yo quitaba el volumen de la tele y me ponía... Mis padres me la trajeron diciendo, ¿para qué coño querrá esto una grabadora? Y resulta que era por eso, porque yo ponía el fútbol, bajaba el volumen y ponía tal, narraba, me escuchaba, no me gustaba, lo repetía, tal. O sea, yo siempre tuve eso dentro de... Hay un evento, me daba igual fútbol que baloncesto, que tal... me gusta contar lo que está pasando y me gusta... Y bueno, pues la vida más o menos me ha llevado por ahí también. Es verdad que ahora hago más fútbol, pero he hecho muchas cosas, que es otro llamamiento que también os hago. Hay vida más allá del fútbol. Es verdad que estos porcentajes que ha dado Vicente son reales. El fútbol mueve la mayoría del pastel, pero hay vida en el básquet, hay vida en los deportes olímpicos... No sé, aunque sea cada 4 años. Y hay historias muy chulas también, más allá del fútbol, que también necesitan que la gente las cuente. Sí, bueno, darle también difusión a esos mal llamados deportes minoritarios, que al final también tienen mucho... Es que son minoritarios hasta que dejan de serlo. Sí. Yo que soy de Huelva, Carolina Marín, primero fue una chica así que jugaba un deporte un poco raro que solo jugaban en China, y como el recre se empezó a ir un poco tal, acabó en tercera ref, tal cual, interesó menos, y de pronto deportes en Huelva, los periódicos de Huelva, se abrían con bádminton, que es algo que así de primeras nos suena. Entonces, los deportes minoritarios lo son hasta que a veces lo dejan de ser. Y nos ha pasado ahora con Topuria, pues la UFC hace 5 años a lo mejor era un deporte muy minoritario para un nicho que trasnochaba tal y cual, y ahora Topuria se va a ir a pelear al Bernabéu, con lo cual... Nunca sabes dónde puede estar tu oportunidad también de cubrir algo que luego sea masivo. Que hay que darle la oportunidad, ¿no? Y como veis, bueno, pues el punto de partida es una cosa y lo que acaba luego siendo la trayectoria profesional de cada uno, pues puede ir por otros derroteros y por otro sitio, ¿no? Si hay alguna pregunta, a mí me llama la atención que en esta mesa no hayamos hablado hoy de Rafa Nadal. Pero por si hay alguno que quiera preguntar por Rafa Nadal, antes se nos ha escapado preguntarle por la portada, seguro que algunos habéis aprovechado, pero por Rafa Nadal, por whiskies, a José, lo que queráis. El alcohol a José María. Ahora lo tomamos, por ahí tenemos la primera pregunta. ¿Se me escucha? Sí. Mi pregunta no es de Rafa Nadal, pero bueno. Yo quería preguntaros, bueno, y también pediros consejos,
Porque yo creo que muchos de los que estamos aquí, pues, siendo realistas, así de primeras, en un medio convencional tenemos pocas opciones y necesitamos, pues eso, crearnos un poco una marca personal y hacer cosas por nuestra cuenta. Y a veces nos encontramos pues, con trabas, ¿no? Para cubrir pues, cosas por nuestra cuenta o acceder a algún jugador, etcétera, etcétera. Que, poniéndonos en nuestra piel, ¿qué haréis vosotros en nuestra situación? Venite conmigo de becario. Ojo, vas a tener que ahora. Sí. ¿Sabes lo que has dicho, José? No, y te mando una lección, entre comillas, que hago todos los veranos. A quien seleccionamos, que generalmente pues, un chico o dos chicas. A ver, ¿qué es lo que tienes que hacer todos los días? Pues coger el periódico y verte desde la portada hasta la última página. Eso es lo primero que tienen que hacer, siempre, o lo que tendréis que hacer, pese a que no se lleve el papel ya demasiado. Pero yo siempre digo lo mismo, soy muy pesado. Tú vete, no mires solo las páginas de deporte o a ver cómo ha quedado lo tuyo, sino mírate el periódico desde la página 1 hasta la última. Siempre digo lo mismo. Y creo que me respetan. Ninguno me ha insultado todavía. Quiero decir que lo hacía siempre. Bueno, a mí me preguntan muchos al final aquí en la región, ¿cómo hago yo para cubrir un partido? Porque yo al final no tengo un medio, soy yo y quiero hacer contenido en mi canal. Entonces yo creo que va por ahí también, ¿no? El cómo llega uno a generar su marca para llegar a narrar o a contar algo de lo que ocurre en esos grandes eventos. Lo de ser freelance también, ¿eh? Sí, bueno, esa... Empezad a formar en cosas de Hacienda también, que os va a tocar. O de guardar dinero para, estas cosas, o para la asesoría. Sonarán dentro de poco. ¿Qué consejo daríais para empezar, digamos, de cero, sin estar en un medio de comunicación? Es que, por ejemplo, en todo el tema de audiovisual, ahora mismo tienes un problema que son los derechos. Entonces tú, por ejemplo, estás tan limitado a la hora de poder compartir tus cosas. O sea, es muy difícil que, por ejemplo, tener una acreditación en un partido de la Liga, claro, si tu objetivo final es el poner algo en tu canal o en tu marca propia, ¿no? Entonces, para empezar, tienes trabas que son administrativas, que son el tema de los derechos, que cada vez están más perseguidos. O sea, yo creo que sí, que es bueno que dentro de tus posibilidades pues te intentes crear tu marca, que intentes crear tu canal, que seas creativo, que busques cosas diferentes, que al final cubras lo que... Porque a mí lo más importante es que hables de lo que sepas. O sea, quiero decirte que a ti la gente te va a respetar porque tú hablas de lo que sepas. Entonces, si tú llegas al Cacereño, por ejemplo, o al Vilanovense, pues al final que te centres eso y luego a partir de ahí que vayas creciendo y soñar. Yo soy de las que pienso que tienes que soñar y esforzarte y que luego te tiene que acompañar la suerte. O sea, porque es verdad que yo estoy aquí, yo he trabajado mucho, pero también he tenido la suerte, claro, de estar ahí en el momento que me necesitaba y poder ir creciendo, ¿no? Entonces, tienes que primero trabajar duro, no venirte abajo, buscarte pues soluciones para cuando te vengan las trabas, que ya sé que las vas a tener, y al final ahora pues mira, hay muchas maneras de poder llegar a colaborar con los medios, pero sobre todo tienes que ser bueno y hacer lo que haces bien, o sea, aunque sea de un equipo menor, de un deporte menor, pero que sea algo que sea diferente a lo que hacen el resto y que aportes algo diferente a lo que hacen el resto. La fórmula mágica no existe, o sea, pero yo creo que el inicio de la fórmula mágica siempre es el trabajo y aprovechar las oportunidades que te den. Trabajar mucho, hemos suele decir luego, ya que entre la pelotita, ¿no? Exacto. Sí, más es verdad que hay gente que te pone muchas trabas, pero en todos los sitios, en todas las ciudades hay gente que te pone menos trabas. En Madrid siempre teníamos el ejemplo de, oye, es muy difícil acceder al Real Madrid, al Atlético de Madrid, pero el Rayo, ¿no? O el Geta luego, o el Leganés cuando empezó a ascender, pues sí que te concedían una entrevista de vez en cuando, pues sí que te dejaban acercarte al entrenamiento, pues sí que te dejaban, si tienes un programilla de radio, invitar a algún jugador y hacerle 2 preguntas. Bueno, o sea, al final es el buscar esa gente que está deseando que cuente sus historias. A lo mejor no son los más grandes de primeras, pero empezando por abajo ya tienes algo que cubrir y algo a lo que dedicarte. Había por allí atrás... el micrófono ahí. Hola, buenas. Yo quería preguntaros primero 2 cosas. Una muy rápida y especialmente a Fran Guillén. Le quería preguntar, dejarle la petición de que para el próximo año siguiente, si le puedes dejar caer la idea a tu fiel compañero Nacho González de venir a un próximo simposio. Yo se lo digo. Es que ha recogido el guante. Y una pregunta a nivel del grupo, quería comentaros la... Pero que venga él, o sea, que no venga yo, vamos. No, el dúo mejor, el dúo mejor. Tuya, ¿no?
¿O los dos? Los dos. Vale. Y si ya con el libro de Nómada United, mejor que mejor. Para hacer la promoción ya entera. Lo digo porque si incluía que yo no viniese, entonces no se lo digo, claro. Vale. Y la segunda era de... Habéis comentado antes el tema de lo de... El cambio que está ahora produciéndose en los medios audiovisuales de tipo enseñar el rostro de los narradores, ya sea en televisión o en radio. Os quería preguntar si creéis que un poco los pioneros de esto fueron en Movistar NBA, es decir, las narraciones estas de Andrés Montes y Anthony Daimiel, que es verdad que, por ejemplo, Andrés Montes se le conocía también mucho solo por la voz, pero los momentos esos de tiempos muertos también tenían que un poco entretener al espectador con así historias más cotidianas del día a día, y si creéis casi un poco ese origen de ese cambio que luego ha producido años después. Bueno, yo en mi caso lo que me han contado yo en reuniones de la Liga, lo que quieren es parecerse más al mundo de los streamers. Y por eso lo de tener la cámara, que se te vea la cara, que se sepa quiénes son, para acercarse a un público joven. No sé hasta qué punto eso acerca más al público joven, pero a nosotros lo que nos han dicho siempre ha sido que es por eso que quieren parecerse más a un formato streamer, porque es a los que más siguen ahora, se supone, la audiencia más joven, y por ello se ha hecho así, no por otra cosa o que recuerde a algunos de otros partidos anteriores, programas anteriores. Pero, no sé, yo creo que es que son contenidos muy diferentes, que no tienen mucho que ver. Un streamer que habla y que se le ve el rostro permanentemente, pues porque nos están escuchando o que aparecen en pequeñito, ¿no? Cuando narran los videojuegos y todo esto, siempre sale en la pantalla pequeña, que es como lo que ahora se está haciendo, ¿no? En nuestro caso. Siempre lo que nos han comentado ha sido que era por eso. Yo creo que Andrés Montes era un genio y tenía una marca diferente y tenía un lenguaje que hacía cosas diferentes. Entonces era rompedor con lo que había, era menos formal. Entonces ahí era su sello, su marca. Y claro, no todo el mundo puede ser Andrés Montes. Al final tú tienes que crear tu marca. Él era un genio. Yo tenía la oportunidad de trabajar con él en Radio Voz. Cuando yo empecé, él estaba. Y su manera no solo de retransmitir, su manera de hacer los programas. Él se inventaba una historia y a partir de ahí creaba un personaje, ¿no? También en los programas. Entonces, claro, era un tipo diferente y eso es lo que también le hacía llegar a la gente, y que era capacidad de hacer show de la nada, porque era muy americano en estas cosas, ¿no? Que le gustaba mucho la cultura americana. Entonces, eso también te enriquece. Cuanto más sabes de todo en general, pues más puedes decir, pues mira, me quedo con esto, y al final creas tu propia marca. Andrés Montes, José María García, estamos hablando de... Sí, de genios. ¿Había otra pregunta por allí? ¿Al medio? Sí. Sí, en cuanto... va para Alba y para Fran. Sobre todo el primer partido que vosotros recordáis que habéis narrado así importante, y el partido que más recordáis, que digáis, pues recuerdo este por tal motivo, y me expliquéis el por qué. Y yo le añadiría, y el que os gustaría. El que no habéis hecho y os gustaría. Vale. Venga, Alba. Bueno, yo mi primer partido fue en mayo de 2022, que era una jornada unificada de segunda división, y yo no había narrado nunca un partido de fútbol. Sí que había hecho o FIFA o minutos en gol, resúmenes de partidos, pero nunca había narrado. Y bueno, mi jefe estaba en la redacción volviéndose loco para buscar narradores para esa jornada unificada de segunda, pues en la que todos los partidos son simultáneos, ¿no? Y le iba preguntando a mis compañeros, chicos, todos, oye, ¿te animas a hacer este partido, este otro? Y seguía sin dar abasto. O sea, tenía muchísimos partidos y poca gente, estos que habían fallado. Y creo que también había liga de primera, jornada de primera, y coincidía ese mismo día. Y entonces pues yo me di la vuelta y dije, oye, Jordi, que si va a estar mal, a mí no me importa, no tengo nada que hacer el sábado, vengo y narro el partido. Y me dice, pero Alba, ¿pero te animas? Y digo, bueno, pues a ver qué tal. Y pues ese apasionante Málaga-Burgos, que creo que fue un 0-1, lo usó la Liga unas semanas después en un casting buscando narradores, y me llevó a empezar a narrar en Primera División y Segunda División al mes siguiente, al mes siguiente, 2 meses después. Y ese fue el primero. El más especial, es que no podía quedarme con uno. ¿Me dejas decirte 3? El Mundial de Qatar, cualquiera de los que narren el Mundial, por supuesto, al final el Mundial
también impone mucho y fue ese mismo año, o sea, es algo que me pilló totalmente también de improviso. Y el Betis-Valencia de hace 2 años, porque fue la despedida de Joaquín y me hizo muchísima ilusión. Al final es pues, un futbolista histórico y hasta me emocioné y lloré. Es cierto que hasta en ese mismo momento estaba descendiendo el Real Valladolid, pero yo creo que lloré por Joaquín y por la despedida. No sé yo. Y por supuesto, este año, esta temporada pasada, en mayo, el partido del ascenso del Real Valladolid. Es cierto que yo al final, como soy muy profesional cuando estoy ahí con los microcascos y no voy con ningún equipo, pero al final yo de niña, yo estaba en la panadería con mi padre escuchando partidos del Pucela. O sea, al final es algo que sientes, ¿no? y que emociona. Y el poder narrar el partido del ascenso, cuando además era bastante imposible, porque fue uno de los partidos más alocados que recuerdo, porque iba en el 90 perdiendo y en el 97 ganó con un penalti en el último segundo. Yo creo que esos 3 son los más importantes. Y que alguno que me gustaría, la verdad es que no sé. Yo es que creo que no le puedo pedir más. Si dices un Valladolid Badajoz en primera, te los ganas. Bueno. Te los ganas a todos. Eso imagino que querrás tú, un Badajoz Recre. Oye, ¿no? En primera. Sería increíble. No sé, yo creo que ya he llegado al sumo. O sea, yo he tocado techo, no sabría. Ya me quedo Badajoz con lo que Recre y tengo. el que gana se queda con la antilla. Lo firmo. Me gusta. No sé si llegaremos a ver ese partido, pero bueno, y del primero, preguntaba, y el que más te ha gustado. La primera retransmisión que yo hice fue en Radio Marca, siendo becario. Pablo López un día se me acercó y me dijo, ¿te atreves a narrar voleibol? Fue una final de una serie mundiales de voleibol, España e Italia. Y yo recuerdo que dije que sí, así como muy tal, y me fui a mi casa y empecé a escuchar narraciones de todos los deportes. O sea, no sé, yo como que me quise escuchar esa noche todos los narradores del mundo para tal. Me empecé a apuntar sinónimos de palabras que me iban gustando, tal. Y al día siguiente, durante el partido, me debió gustar mucho la palabra huestes. Y yo estaba todo el rato diciendo, las huestes del seleccionador español, tal. Y terminó el partido, lo dije como 18 veces, y Pablo López me dijo, muy bien, pero no digas más veces huestes, ya, por favor. Y no lo he vuelto a decir nunca en una retransmisión, porque me quedé con ese... Pero la guardo con cariño, porque al final fue la primera vez que me soltaron un poco a ver que este chico narre un poco, y bueno, pues luego ya narré baloncesto, fútbol y tal, pero ese fue el primero. El que me gustaría... No es tanto un partido, pero a mí me encantaría, yo siempre he crecido viéndomelas de pe a pa, me encantaría algún día ponerle voz a una ceremonia de inauguración de unos juegos. Yo cuando escuchaba antes a Olga Biza, a Matías Prats, luego a Matt Carceller, con Paloma del Río, últimamente Ernest Rivera, tal, me encantaba esa capacidad polideportiva que tenían de localizar los países, de contarte historia de cada país, pues el deporte nacional de este país es esto, pues en este país atentos a fulanito que en tal disciplina es número 1 del mundo, pues aquí en este país pequeñito pero tiene la esperanza de que haya una medalla en no sé qué porque se les da muy bien el piragüismo, tal. Ese tipo de historias del deporte me encantaban y me quedaba embobado escuchando del primero al último todos los países y me gustaría algún día, si puedo, ser voz de una ceremonia de inauguración de los Juegos. Bueno, el mío fue un Villanovense Torrelavega de ascenso que tampoco y fue en la cadena por ahí empezamos COPE, todos, además. por ahí empezamos todos. Por eso Así que... les decimos que al final cualquier partido del equipo de tu pueblo de tal cual puede ser el primero de una larga carrera. Sí. Nos hemos quedado sin tiempo para más preguntas. Yo sé que seguro que tenéis alguna. Algunos de ellos no tendrán prisa cuando acabemos, por tanto no les dejéis escapar cuando termine la ponencia de Eduardo García. Pero ahora ya sin más, muchísimas gracias a los 4. Ha sido un placer y yo creo que se llevan ellos muchísimo aprendizaje. Despedimos ya por aquí. Os lleváis Gracias a vosotros. Gracias. Gracias.